Hola, bienvenidos queridos televidentes a una emisión más del programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan continuar con nosotros durante todos los segmentos que hemos preparado específicamente para ustedes. En especial el día de hoy tenemos una edición diferente a ese programa, ya que vamos a estar platicando con un invitado especial que va a estar platicándonos sobre los plásticos. Un invitado que en este momento lo voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a nuestro programa. Gracias, un placer poder compartir con ustedes y poder hablar un poco sobre lo que a nivel mundial se está trabajando en temas de reuso del plástico y reducción del uso del plástico, que debe ser una política de todos los estados con el fin de lograr la sostenibilidad ambiental y reducir los niveles de contaminación del planeta. Bien, entonces me permite presentarlo. Él es un ingeniero agrónomo, es el director de la Dirección General de Gestión Ambiental. Él es el ingeniero Kessel Rosales, ¿verdad? Quien ya nos compartió unas palabras de inauguración para este programa que nosotros estamos haciendo pues por el Día del Medio Ambiente. El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y pues entonces estamos acompañados aquí con él en un programa que hemos hecho especialmente en la Universidad Pedagógica para todos ustedes y que pues los estamos replicando. Muchas gracias por dejar que nosotros entremos a su hogar. Entonces ya como para ir empezando, vamos a hablar el día de hoy sobre los plásticos, ¿verdad? Entonces, para que todos nuestros televidentes ya puedan empezar a saber qué es el concepto de plástico, qué es en sí. Bueno, los plásticos es una serie de materiales sintéticos y semisintéticos que tienen características de maleabilidad. Y eso es parte de los beneficios que genera porque pueden transformarse y producirse de diferentes formas y pueden utilizarse en diversas actividades humanas. Sin embargo, o el uso excesivo del plástico ha ido evolucionando a través de los años. Muchos años atrás las cantidades de plástico que se utilizaban eran mínimas y en la actualidad los niveles de uso de plástico en la vida cotidiana de cada ciudadano han ido incrementando de manera significativa. Y eso es lo que preocupa a nivel mundial y que está haciendo o generando movimientos a nivel mundial de todos los países, de las Naciones Unidas, en buscar alternativas que permitan a la ciudadanía poder cambiar sus patrones de consumo y reducir el uso del plástico. Bien, la verdad es que es bastante importante conocer el concepto realmente de lo que es un plástico y como usted mencionaba, hay bastantes, en últimos años se ha utilizado bastante este polímero, la verdad, y yo había estado leyendo en alguna bibliografía que hace 60, 70 años el uso del plástico era bien reducido, entonces es que ya en estos días es que se está utilizando mucho más. De manera breve, si usted nos podría comentar desde hace cuánto se está utilizando entonces el plástico en nuestro planeta, ya como por decirlo. Bueno, el plástico no es nuevo dentro de la vida cotidiana del mundo. Si nos remontamos a los años 1600, podemos hablar desde que los pueblos autóctonos o los indígenas en su momento utilizaban mucho el caucho. Sí. Y el caucho lo que hacían era para actividades recreativas como los balones y otras herramientas para su hogar, que desde ahí fue donde empezó a utilizarse el plástico. Y fue evolucionando y creciendo en diferentes formas, en diferentes facetas, que llegamos prácticamente a hace 60 o 70 años, como lo menciona, donde el uso del plástico se dispara y empieza a crecer. Y eso empieza a crecer cuando se inventa o se lanza con bombos y platillos el uso de la bolsa plástica para diferentes formas. Y entonces empezamos a utilizar de forma más progresiva y lo vemos en la vida cotidiana con una simple ida al supermercado, a una pulpería, a una farmacia. A cualquier lado donde nosotros vayamos siempre va a haber presencia de plástico
incluso dentro de la ropa que nosotros vestimos, tienen grandes contenidos de plástico. Entonces, ahora el desafío es, ¿qué hacemos con tanto plástico? Exactamente, entonces aquí es donde nosotros vamos a contestar esa pregunta que usted mismo ha lanzado y preguntar por qué realmente el plástico es un problema en nuestro planeta, si sabemos de que, como usted lo menciona, en nuestra vida cotidiana nosotros hemos visto que aún en la pulpería que vayamos nos entregan las cosas que nosotros compramos ya en plástico. Entonces, ¿por qué realmente es un problema si nosotros le estamos dando una utilidad? El plástico, como lo mencionábamos anteriormente, tiene diversos beneficios, partiendo específicamente de su maleabilidad y del uso que se le puede dar. Lo utilizamos en las tuberías, en la ropa, para almacenar alimentación, y lo vemos presente en casi todo, Pero esas mismas ventajas, y sobre todo tiene una durabilidad muy larga, una vida muy larga. Y sobre todo, partiendo de esas ventajas que tiene el plástico, lo convierten realmente en un peligro ambiental. ¿Por qué? Porque su degradación lleva demasiado tiempo, y muchos de estos plásticos son considerados plásticos de un solo uso. Ajá. Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, automáticamente se convierte en un descarte para nosotros, como un residuo o un desecho, y si no lo gestionamos adecuadamente, se convierte en un problema, y lo vamos a ver a diario en nuestras calles, en nuestros ríos, en nuestros océanos, y no solamente está generando la contaminación visual, sino está afectando al resto de especies que convivimos en esta casa común, y sería egoísta de nuestra parte, como ciudadanos del mundo o como una sola especie, pensar que el beneficio debería ser única y exclusivamente para nosotros. La casa común debemos cuidarla, y debería ser de tal forma de que se logre un equilibrio donde todas las especies podamos convivir y sobrevivir, y poder mantenernos en una armonía constante. Sí, la verdad que lo que usted menciona es muy interesante, porque el hecho de, como yo dije, ¿verdad? Porque el plástico puede ser un problema si hay tanta utilidad en él, pero sabiendo de que se pueden utilizar otro tipo de materiales para las mismas funciones, entonces se vuelve como muy egoísta de nuestra parte, como ya tratándonos de una especie humana, es muy egoísta tratar de solventar solamente nuestros problemas utilizando este tipo de materiales, sabiendo de que hay otro tipo de materiales en los que se pueden utilizar. Justamente una de las ventajas principales del plástico, y que como ciudadanos lo vemos, es el tema del costo. Sí. El costo del plástico es sumamente bajo, y eso implica que en muchas de las formas que se utiliza el plástico se regale. Y lo vemos en los supermercados. Usted va al supermercado y le regalan la cantidad de bolsas que usted necesite. Sí. Usted va por frutas y verduras y no las toma a granel, sino que cada una de las diferentes frutas y verduras lleva una bolsa plástica diferente. Y sumado a eso, llegamos a la caja, y la caja igual nos da otra serie de plásticos. Y lo vemos en los diferentes productos. Si usted compra un televisor, tiene el empaque de cartón, pero también tiene dentro el foam, que también es otra parte del tema de plástico, y tiene una serie de plásticos y empaques que al final no tienen una utilidad real para nosotros. Nosotros sacamos el televisor, sus manuales, los controles, los cables, y lo demás va de descarte. Y ese está generando un impacto negativo en los recursos naturales, y está generando grandes niveles de contaminación ambiental, porque y no solamente al agua y al suelo, sino también al aire, porque muchos los quemamos. Entonces estamos generando una serie de dioxinas y furanos que al final contribuyen directamente al deterioro de la capa de ozono, pero también a la salud humana. Y esto genera grandes problemas para la población en general. Y no deja usted de tener razón cuando menciona de que cuando vamos al supermercado nosotros agarramos una fruta y la ponemos en una bolsa, y agarramos otra y la ponemos en otra bolsa, y llegamos a nuestra casa y lo que hacemos es sacar esas frutas, guardarlas en la refrigeradora o en donde lo vayamos a tener
almacenadas y la bolsa automáticamente se desecha. Entonces también es una parte de poder reutilizar esa cosa en Sí. el caso contrario, ¿verdad? Uno debería pensar antes de adquirir un producto de si esto no me va a generar un beneficio o no va a ser útil o puede ser reusado, mejor no lo consumo. Y eso es lo que se está tratando de cambiar con las diferentes políticas a nivel mundial y también a nivel nacional, con la intención de ir generando ese grado de conciencia en la población y sobre todo buscar un consumo y una producción sustentable por parte de todos los que convivimos en el día a día, tanto en los sectores productivos como la ciudadanía a nivel personal y a título personal. El viceministro Pineda en su intervención en la celebración del Día Mundial del Ambiente mencionaba que debería empezar, el cambio debe empezar por nosotros y empezar a generar un cambio de actitud a título personal, y eso nos va a llevar a que otras personas vayan sumándose y vayan generando ese cambio de actitud para realmente buscar tener un planeta mejor o una casa común mejor. Bien, muchas gracias por lo que nos ha estado compartiendo. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, entonces vamos a seguir platicando sobre las estadísticas y el consumo de cada una de las personas con respecto a los plásticos y cuánto plástico tenemos en el mundo. Ya volvemos. Bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nosotros. En este segmento, como ya había comentado antes de irnos a la pausa, estaremos platicando siempre con nuestro invitado especial, con el ingeniero Kessel Rosales, sobre la estadística del manejo de los plásticos, ¿verdad? Entonces, como ya para ir profundizando en esa pregunta, ¿se cuenta con alguna estadística con respecto al manejo de los plásticos a nivel mundial o a nivel nacional? Bueno, a nivel mundial estamos, se habla de cerca de que tenemos cerca de 8,000 toneladas de residuos plásticos ya dispuestos en el mar. Y estamos hablando de que generamos cerca de 1,000 toneladas de residuos o de bolsas plásticas diarias. Eso genera un impacto negativo fuertemente en la población o en el sistema en los ecosistemas y en los recursos naturales. Pero también a nivel nacional nosotros hemos levantado información y hemos evaluado más o menos la cantidad de residuos en términos generales que la población genera. Y estamos hablando de que cada individuo produce cerca de 0,65 kilogramos de residuos diarios. De eso, el 14% son residuos plásticos. O sea que estamos hablando de un porcentaje bastante alto respecto a lo que generamos diariamente. Y solo el 9% a nivel mundial del plástico se está reciclando. Eso implica que habría que ver cuál es la disposición real que ha estado teniendo el plástico en sus diferentes formas. ¿A dónde va a parar? ¿Qué se está haciendo? Si solo el 9% se recicla, ¿dónde va a parar el resto? Ya hablamos de una cantidad que va a los océanos, pero otra cantidad considerable se quema y otra cantidad considerable va a dar a las calles, ríos, quebradas o se están tratando en diferentes sitios de disposición final, algunos de forma adecuada y otros de una forma incorrecta, generando grandes niveles de contaminación. Que todo eso tendría que ser parte de una política, ¿verdad? Que se utilice para que tal vez no el 100%, pero sí la mayoría de los plásticos que se están utilizando puedan ser reutilizados o reciclados, que también esa es una pregunta que quiero que usted nos aclare. ¿Cuál es la diferencia? Porque erróneamente nosotros decimos esto es reciclado o esto es reutilizado. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras que tengo entendido yo que son muy diferentes? Son totalmente diferentes. Cuando nosotros hablamos de reuso, es un plástico que no lo vamos a transformar, sino que lo vamos a utilizar tal cual.
Por ejemplo, una botella de agua. Una botella de agua yo le puedo dar un reuso y le puedo dar y lo puedo reciclar. Sí. Cuando hablo de reuso es que yo puedo utilizar esta botella de plástico para utilizarla en diversas ocasiones para poder volver a rellenarla con agua. Ajá. Y volverla a utilizar. Le estoy dando un reuso. Sí. O igual yo puedo tomar esta botella de plástico y la transformo en una manualidad, le estoy dando un reuso a esa botella de plástico. Pero si yo tomo esa botella de plástico, hago un proceso de volverla a pelletizar y volver a convertirla en un plástico útil y utilizarlo para generar nuevos productos, ya estoy hablando de reciclaje. Por ejemplo, una compañía refresquera a nivel mundial, cerca del 15% de su envase plástico está siendo de material reciclado y muy pocos los conocemos. Entonces, se está buscando de qué forma esa cantidad de material reciclado pueda ir aumentando. ¿Qué implica esto? Que entonces utilizamos menor cantidad de material virgen o la explotación de un recurso natural para poder generar más plástico. Entonces debemos entrar en esos temas de poder realmente, primero rechazar lo que no necesitamos, otro reutilizar, otro reusar y lo otro es reciclar. Son como las 4 R, ¿verdad? Entonces aquí nosotros a nivel de Estado hemos estado trabajando en la generación de una política pública de gestión integral de residuos con un enfoque de las 3 R, justamente para enseñarle a la población la importancia de poder manejar adecuadamente los residuos, no solamente el plástico, sí, sino que todos los residuos. Pero también estamos trabajando en un borrador de ley que ya entró al Congreso, ya fue presentado ante el Congreso Nacional de la República y que esperamos que muy pronto se dé la discusión de este borrador de ley y que se apruebe, porque esto va a traer consigo responsabilidades para las empresas, responsabilidades claras para las municipalidades, pero sobre todo responsabilidades claras para cada uno de los ciudadanos. Sí. Normalmente creemos que las instituciones son las que nos van a resolver los problemas ambientales, pero nosotros somos quienes los provocamos y normalmente no queremos contribuir en la búsqueda de esas soluciones para el tema de los residuos. Y también a nivel del plástico se introdujo por un diputado de la República un proyecto de ley que va encaminado a la prohibición de las bolsas plásticas de un solo uso o los plásticos de un solo uso a nivel nacional, con la intención de sumarse a esas iniciativas mundiales que van en lograr la eliminación del plástico de un solo uso en la vida cotidiana del ser humano. Sí. Bueno, entonces, bien interesante lo que al principio usted nos estaba comentando del cambio de conceptualización que nosotros hemos tenido con respecto al reuso y al reciclaje. Hay bastantes centros educativos, por ejemplo, que hacen y los nombran como ferias de reciclaje. Entonces ahí sería ferias de reuso, ¿verdad? En todo caso, como para que ya las personas que nos estén viendo puedan adquirir ese cambio y reaprender, desaprender, que es un proceso que cuesta bastante. Sería desaprender y reaprender algo que esté bien dicho, ¿verdad? Y bueno, lo que usted comentaba también de las políticas, bastante tiene que ver con la cultura de nosotros, ¿verdad? Que la cultura es algo que ya lo traemos bien arraigado cada uno de nosotros como ciudadanos, y el hecho de saber que esa parte de que nosotros como ciudadanos, las personas como singulares, somos las que tenemos que empezar a hacer el cambio, somos esas personas que estamos llamadas a hacer el lente de cambio que podemos hacer desde nuestras casas, ¿verdad? Con nuestras actitudes, y no, como usted mencionaba, esperar que sean organizaciones, el mismo Estado o diferentes organizaciones o asociaciones que sean quienes tengan que venir y hacer nuestro trabajo, sino que entre nosotros mismos podemos empezar. Solo difiero en algo con usted. Ajá. En el tema de que yo creo que este tema no es un tema cultural, ajá, sino que es un tema de educación. También, sí. Y cuando me refiero a educación, no me refiero a educación formal,
sino sí. que a la educación que se le da al niño en su hogar o la formación que se le da en su hogar con temas de valores y otras cosas. No precisamente el tema cultural, porque la cultura no está a más de 2 horas del lugar de origen. Usted cruza la frontera y visita otro país y no se atreve a tirar un residuo a la calle. Es cierto. Entonces no es posible que yo cambie mi cultura totalmente al salir del país. Entonces no es un tema cultural. Sí, es un tema Entonces más de educación. es un tema de educación. Y le mencionaba que no es un tema de educación formal, porque usted va a ver a personas en grandes carros con grandes títulos académicos lanzando sus residuos por la ventana. Entonces es un tema justamente de educación y hay que trabajar fuertemente, no solamente con los niños. Si bien es cierto, es un factor fundamental porque ellos son grandes agentes de cambio y generan e inciden sobre los adultos, pero es un trabajo que se debe hacer a todos los niveles, con niños, adultos, ancianos, jóvenes, involucrarlos y que ellos tengan el pleno conocimiento de las consecuencias ambientales que tiene cada una de sus acciones. Yo creo que hacia eso deberíamos apuntar, a una verdadera educación para el desarrollo sostenible. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con usted, la verdad es que sí, la parte de la educación es algo que se tiene que tomar muy en cuenta y no solamente la parte formal, sino la no formal, que como usted lo menciona, es algo que se tiene que ir desde las casas, los mismos papás, entre los hermanos, entre los tíos, todas las personas que viven dentro de un núcleo familiar deberían de estar ya enseñando y aprendiendo de todas las personas que están viviendo ahí para que se pueda hacer el ente de cambio que es el que nosotros necesitamos para mejorar este tema de los plásticos. Entonces concuerdo que es tanto cultural como educacional también. Es una parte que se tiene que hacer. Bueno, entonces nosotros vamos a una breve pausa comercial. Antes de ello vamos con un segmento que es el segmento de acreditación, que es el proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por este proceso. Seguido de la pausa comercial venimos a contar un poco sobre el tiempo de degradación que tiene cada uno de estos plásticos. Ya regresamos. Amigas y amigos, estamos nuevamente en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. En esta oportunidad, dando continuidad al segmento anterior, en donde tenemos el placer de conversar con la presidenta del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA, y con quien hemos iniciado una conversación sobre cuál es el papel del CCA en este proceso que la Universidad Pedagógica ha iniciado con el objetivo de acreditarse internacionalmente. Nuevamente, licenciada Lea, un placer en esta segunda parte de nuestra primera conversación. Gracias por estar con nosotros. No, es un gusto. Yo creo que era necesario desarrollar un segmento complementario porque en la vez anterior conversamos de qué son los organismos, pero hay que profundizar porque muchas personas, muchos académicos, muchas autoridades universitarias seguramente van a decir pero ¿y por qué se fueron a acreditar con organismos tan lejanos? ¿Verdad? Cuando seguramente en la región hay otros organismos que ya tienen algún expertise y que han avanzado en esta línea. Pues yo creo que hay muchos elementos a favor de por qué estamos acreditándonos con la agencia francesa, con el acompañamiento del CCA. En principio deseo decirle que el HCR es un organismo que tiene reconocimiento del organismo europeo y en el marco de europeo es que se ha avanzado en esta línea. Yo creo que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sus autoridades, su rector y también en el caso de la UNA, porque son las dos universidades que han hecho esa decisión, ponderaron muchas cosas. Y sobre todo el hecho de que a través de la HCERES podemos facilitar o impulsar que docentes, que investigadores, que extensionistas puedan concursar internacionalmente, porque en este mundo global se abre ese tipo de oportunidades. Nuestros estudiantes van a poder participar en becas
o en pasantías. Y lo otro es, lo más relevante también es el hecho de que los posgrados, nuestros posgrados, pueden tener una titulación compartida. Ese es un gran logro desde nuestra perspectiva, y aprecio el hecho que las autoridades han valorado y han visto mucho más allá. Hay que ver qué es lo que está sucediendo más lejos de nuestra región. La Universidad Pedagógica va a poder tener acceso a muchas oportunidades, y sobre todo el hecho de acreditarse con una agencia tan seria como es la agencia francesa, le va a dar un toque de garantía de calidad externa a nuestra universidad. Bueno, pues definitivamente una idea muy acertada de parte de nuestras autoridades, licenciada Lea, que va a beneficiar a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Gracias a todos ustedes por seguir pendientes de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Bueno, muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de este programa que lo hemos denominado como un programa especial, ya que estamos con un invitado especial el día de hoy, el ingeniero Kessel Rosales, que él es el que está a cargo, es el director de la gestión de la Dirección General de Gestión Ambiental. Entonces, como para ya ir profundizando en otro de los temas que él nos ha estado compartiendo el día de hoy sobre los plásticos, tenemos la pregunta de por qué, ya habíamos hablado por qué el plástico es un problema. Ahora la pregunta sería por qué o cómo es que el plástico se convierte en un problema ambiental, ya netamente atacando al tema del ambiente. Bueno, justamente todos esos beneficios que el plástico genera o ha venido generando a la población ha hecho que la demanda o la demanda del uso del plástico en las diferentes facetas se haya convertido en excesiva. Entonces, ¿qué sucede? Al tener una gran cantidad de plástico y no tener los mecanismos suficientes para su reutilización o su reuso o su reciclaje, genera grandes niveles de contaminación, principalmente en temas de los plásticos de un solo uso. Y vemos cómo el tema de las bolsas plásticas, como lo mencionábamos anteriormente, una gran cantidad de bolsas plásticas que generamos, llegamos e inmediatamente lo descartamos. Se han generado algunas iniciativas y uno dice, vamos a agregarle o vamos a hablar de bolsas biodegradables. Ajá. Para nosotros el concepto de biodegradable no existe. Sí. Lo único que estamos haciendo es que hacemos que la bolsa plástica se genere la ruptura de sus enlaces y se generen partículas más pequeñas. Y estamos generando microplásticos, pero el plástico sigue ahí. Simple y sencillamente no es visible para nosotros. Solo es como cambiarle el nombre. Sí, justamente eso. Entonces generamos esos niveles de contaminación, hablamos que hay quema de residuos, sí, y eso genera dioxinas y furanos que nos afectan directamente a nosotros y que generan cáncer a la población. También estamos hablando de la contaminación de las fuentes de agua y sobre todo de la afectación de la vida marina. Estamos viviendo en unos tiempos donde todavía podemos hablar de que tenemos 5 especies o 5 peces por una bolsa de plástico en el mar. Son datos alarmantes. Sí. Pero si seguimos bajo ese esquema, en el 2020 vamos a estar hablando que vamos a tener 5 bolsas por cada 5 peces, o sea, una relación 1 a 1. Y esto va a ir generando que la vida marina vaya cada vez en detrimento. Y lo vemos en las noticias, vemos noticias de tortugas afectadas por los plásticos, sí, vemos ballenas y vemos diferentes especies que se van perdiendo justamente por eso, por consumir plástico. Entonces, debido a todos esos problemas y a que ha sido insuficiente la capacidad del ser humano para poder manejarlo apropiadamente, la excesiva demanda,
es que el plástico se ha convertido en un problema serio para el tema ambiental o la protección ambiental del planeta. Y como lo mencionaba usted anteriormente, hay otras formas de poder o otros materiales que podemos utilizar en sustitución del plástico y que muchas veces no lo hacemos simple y sencillamente por las facilidades que el plástico nos da, sí, y por el bajo costo que el plástico tiene. Que es ahí donde decíamos que somos una especie como muy egoísta, ¿verdad? En ese sentido. La verdad es que ese tema de los plásticos es tan profundo y podríamos estar aquí platicando mucho sobre eso. Tenía la pregunta de cuánto tiempo tarda un plástico en reciclarse. Yo sé que hay diferentes clasificaciones, que eso lo vamos a tocar en el último segmento, pero también saber cuánto tiempo es que esa actitud egoísta de nosotros, ¿verdad?, con el uso de los plásticos, podría llegar a tardarse para degradarse. Bueno, nosotros podemos hablar de diferentes rangos de años. Podríamos decir que sin 45 años se degrada una bolsa plástica, podríamos mencionar, que es un dato mentiroso. Como le mencionaba antes, simple y sencillamente el plástico se reduce sus cantidades y estaríamos hablando en términos concretos de cerca de 450 años, sí, para que el plástico pueda degradarse. Y eso implica que si hablamos en cuestión de tiempo, partiendo de lo que cuando empezó el boom del plástico entre hace 70 años, los plásticos de ese tiempo aún siguen presentes en el planeta y que no fueron tratados o que no se les dio un uso adecuado. Pero hay diferentes formas de poderlo hacer. Incluso hay iniciativas de poder reducir el uso del plástico y transformar el plástico o reciclarlo y reutilizarlo. Sin embargo, esas iniciativas son costosas y no hemos llegado a ese punto para poderlas implementar. Y ver bastante, por ejemplo, en pantalla estamos viendo algunas de las imágenes de apoyo que nosotros tenemos aquí y ver esa cantidad de plástico que usted menciona, la cantidad de plástico que se desecha y que están ahí almacenadas y que ya sabemos que es un gran problema ambiental que se está dando por todo ese tipo de desechos que no se reutiliza, que no se recicla, por las diferentes iniciativas que usted mencionaba que no se toman. Y también en pantalla que también estamos viendo algunas de las imágenes que se pueden ver en los océanos, en las playas, en los ríos, con tanto residuo plástico que al final nosotros tenemos la culpa de que todo eso vaya para esos lugares y pues que daña. Y la cifra súper alarmante que usted nos menciona del 5-1 y que si no seguimos cambiando esa concepción que tenemos del uso de los plásticos, pues va a ser del 1-1 y que ya eso es como muy alarmante. Sí, y lo vemos nosotros a nivel nacional. Sí. Aquí tenemos un problema serio en Omoa por la contaminación o el arrastre de residuos del río Motagua. Y hemos visto las grandes cantidades de plástico. Y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho por sanear y limpiar, siempre hay una gran columna de plásticos a lo inmerso del océano, o ahí en la bahía de Omoa. Pero hay que seguir trabajando y poder sanear, y no solamente a nivel de las playas, sino que hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de todas las comunidades, porque el plástico no se genera en el mar, lo generamos en tierra firme, como normalmente se dice, y llega al mar producto de el mal manejo que cada uno de nosotros le da a los desechos. Entonces sí debemos trabajar fuertemente en los temas de educación, en cambiarle el chip a la población de su forma de pensar, cambiarle el chip a las empresas en su forma de producir. Y que creo que es más importante trabajar en cómo cambiar los patrones de consumo a nivel de la población, porque cuando los patrones de consumo de nuestra población cambien, las políticas de producción de las diferentes empresas se van a adaptar a los patrones de consumo de la población. Entonces sí hay que hacer un fuerte trabajo a nivel
nacional específicamente para eso y unirse a todas esas iniciativas globales que hay para poder cambiar la realidad de nuestro planeta. Así es. Es una cosa que ahorita que usted lo estaba mencionando, lo recuerdo yo, y en algunos centros comerciales o en algunos supermercados de Honduras ya nosotros lo hemos estado viendo, el que hay tiendas en donde ya no le ofrecen a usted la bolsa plástica, ¿verdad? Uno compra de esas que esas sí serían como, ¿qué tipo? Para reutilizarlas. Ajá, que serían como reutilizadas, y a uno las lleva desde sus casas, y entonces ya uno guarda las cosas que compra ahí y se las lleva, y eso se está reusando. Entonces esa es una iniciativa que igual sería muy interesante, que si no todas las personas que están encargados de estos supermercados lo hacen, entonces nosotros como usuarios y como clientes de este tipo de supermercados, entonces tengamos la costumbre de utilizar esas bolsas como para irlas a reusar, ¿verdad? Sí. Que también es una actitud que puede hacer un cambio, ¿verdad? Porque ya entonces estaríamos como orillando a esas personas a que si ya no se necesitan las bolsas, pues entonces ya no se compran. Justamente a eso deberíamos apuntar, sí, a un cambio dentro de los ciudadanos. Hay que ir evolucionando y cambiando y moviéndose de acuerdo a las tendencias mundiales. Pero mientras nosotros no estemos convencidos de que ese es un problema real y que nos afecta directamente a nosotros, difícilmente lo vamos a cambiar. Particularmente yo, cuando voy al supermercado, trato de utilizar la menor cantidad de bolsas posible, pero no encontramos opciones para hacerlo. Y lo mencionábamos con el tema de las frutas y las verduras. Sí. Si yo las llevo a granel o las llevo en mi carreta, a la hora del cobro para ellos es difícil por el tema de la manipulación. Sí. Entonces debemos ir buscando los mecanismos apropiados para poder llegar a esos niveles de consumo ya de forma responsable a nivel de toda la población. Sí. Y sobre todo que nosotros empecemos a cambiar de actitud y veamos el tema ambiental no solamente como un tema más, sino que como uno de los temas más importantes para la sostenibilidad de la vida en el planeta. Y todo lo que usted estaba mencionando se resume, bueno, yo lo podría resumir en el mecanismo y la logística. Todo tiene que ver en eso. Si hay un buen mecanismo y hay una buena logística, hasta en los centros comerciales, esas canastas de mimbre que se podrían estar poniendo, uno las reutiliza, las pasa por caja y después, ¿verdad? Pero todo no es tan difícil, solamente es querer y tener una actitud. Si lo ve hacia atrás, eso era lo que utilizábamos. ¿Sí? Y lo sustituimos por el plástico. Por el plástico, sí. Bueno, la verdad es que está muy interesante el tema de los plásticos. Seguimos brevemente, vamos a una pausa comercial. Al regreso vamos a estar tratando el tema de la clasificación de los plásticos. Quédense con nosotros, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de este programa Vamos a Descubrir. Como ya había comentado antes de la pausa, ya estamos casi terminando nuestro programa especial y siempre con nuestro invitado vamos a estar tocando el tema de la clasificación de los plásticos. Sabemos de que hay una clasificación, si usted nos podía profundizar un poquito más. Efectivamente hay una clasificación específica para los plásticos y una numeración que normalmente usted lo puede ver en los empaques de los recipientes de plástico, sí, un triangulito y en medio un número. Ajá. Y ese número tiene un significado. Uno es el tipo de plástico que se genera y si puede ser útil, para qué es el uso específico que tiene este plástico. Uh-huh. Normalmente tenemos el PET, que es el que más conocemos, que es el PET es el que se utiliza para los empaques de las comidas. Ajá. Los refrescos, las botellas de refresco, de las botellas de agua, los empaques en que le dan las meriendas a uno, todo eso es PET. Y eso tiene normalmente la numeración 1 porque es para uso de almacenamiento de alimentación. También tenemos un polímero, los polímeros de alta densidad,
que normalmente lo utilizamos para hacer recipientes mucho más fuertes, como para el tema de empacar leche o todos esos galones que utilizamos son y tienen la numeración 2, que también se utiliza para ciertos alimentos, pero en menor escala. Hay unos polímetros de baja densidad que, por ejemplo, son las etiquetas que llevan los refrescos. Sí. Esa etiqueta que lleva el refresco es un polímetro de baja densidad. Y igual el tema de las bolsas plásticas entra dentro de esa categorización. Tenemos los PVC, que normalmente los utilizamos a nivel de tuberías y otras herramientas que no funcionan. Y así hay otros tipos de plásticos que, de acuerdo a su numeración, indican el tipo de uso o beneficio que tiene específicamente el plástico, y también si ha sido reciclado o no ha sido reciclado. Normalmente en el PET lo vemos siempre la numeración 1, que es de materia prima virgen, que es la primera vez que ha sido utilizado, y normalmente por eso es utilizado para el consumo humano, para utilizar para el tema de consumo. Bien, entonces usted ya nos estuvo comentando de la clasificación y de los tipos, y más o menos nos dijo de las aplicaciones más básicas que tiene cada uno de ellos. Si nosotros ya sabemos, por toda la plática que hemos tenido, que es un problema el plástico, ¿qué podemos hacer con el plástico? ¿Y hay alguna manera amigable con el ambiente que nosotros podamos degradarlo? ¿O simplemente es como dejar de utilizarlo como la mejor manera que nosotros podemos tener? Yo creo que lo que debemos apuntar, no vamos a poder eliminar el plástico totalmente de nuestra vida, pero sí deberíamos buscar los mecanismos. Hay empresas que se dedican al reciclaje, o al acopio y transformación del residuo o el plástico para poderlo sacar del país y transformarlo en materia prima nuevamente, o reducir nuestros niveles de plástico. Yo creo que donde debemos hacer un énfasis fuerte es en reducir o eliminar el plástico de un solo uso, como lo hablamos del tema de las bolsas, como hablábamos temas de las pajillas, por ejemplo. Las pajillas generan un gran problema y no lo vemos, normalmente no lo vemos. Y si usted lo ve, realmente no es necesario el uso de la pajilla, pero uno lo ve como una comodidad, siempre buscando esa comodidad específicamente para el ser humano y no pensando en las repercusiones que esto pueda tener. Y así hay otra serie de plásticos. Ya se han iniciado, por ejemplo, aquí en Honduras, en la parte sur del país, un señor emprendedor logró conformar una pequeña empresa para hacer o transformar el plástico de un solo uso o de baja densidad en diésel. Hace todo un proceso de catalización y poder llegar a separar el tema de sacar cenizas y sacar diésel. Y esto ha permitido también que se reduzca el uso del plástico o el aprovechamiento de este plástico. Sin embargo, una de las condiciones que necesita es que el plástico esté totalmente limpio. Y entonces ya ahí hay que hacer un trabajo fuerte a nivel de educación para que haya una verdadera separación en la fuente. Cuando me refiero a la separación en la fuente es en el hogar donde se genera el residuo. Ahí hay que trabajar fuertemente en acciones. También a nivel nacional, recientemente se acaba de hacer un lanzamiento por una empresa que se dedica a la distribución de leche, de un mecanismo de generar descuentos a los usuarios que lleven y coloquen dentro de una máquina que ellos han destinado para que coloquen los envases de Tetra Pak o de plástico. Por cada uno de los empaques le da un descuento de un lempira en la compra de un segundo producto, y eso le permite a la población tener una motivación extra para poder emprender ese tema. Pero sí es necesario que empecemos
desde el hogar a poder generar ese cambio de actitud en los niños y niñas, en los adultos, en los jóvenes. Y para comentarle algo interesante, nosotros trabajamos mucho a nivel de las escuelas. Ajá. Y a nosotros nos ha parecido muchas veces que el impacto ha sido muy bueno y en otras que el mensaje no ha llegado lo suficientemente claro. Y nos decía una madre de familia, ¿qué le están enseñando ustedes a mi hijo? Que llegó y dijo que tenía que llevar papel para reciclar. Sí. Y lo peor de todo es que me llevó mi colección de enciclopedia. Entonces ya ahí se genera otro problema, porque el mensaje no llega correctamente. Claro, porque es el papel que no se usa. Y también cuando hablamos de invitar a reciclar, hay que tener claro que no estamos invitando a que se genere más consumo, porque se generan actividades como mencionaban, el día del jugo, para poder tener mayor material para reciclar. Pero lo que estamos haciendo es generando un mayor problema. Entonces sí debemos trabajar y que las políticas públicas y que los mensajes lleguen de forma correcta para que se genere ese verdadero cambio que se pretende hacer a nivel de todo el país. Bien, bueno, ya estamos casi terminando con este tema de los plásticos. Algo que tengo curiosidad de preguntarle y que es algo fuera de los plásticos, pero que sí es un tema que ha estado bastante en nuestro medio ahorita, que es lo del volcán de Guatemala. Y aprovechando que usted tiene un poco de conocimiento en la materia, preguntarle con respecto a eso del volcán de Guatemala, si habrá algún tipo de réplicas en nuestro país o algo. Bueno, a nosotros lo que nos puede llegar a afectar en este momento es el tema de los sólidos en suspensión, que hay una gran cantidad de azufres y de partículas de plomo que son generadas a través del volcán. Sin embargo, lo que se nos ha mencionado a través del Comité Permanente de Contingencias COPECO es que no estarían llegando esos impactos a Honduras. Sin embargo, ayer en las noticias yo escuchaba que habían algunas comunidades en Santa Bárbara y Ocotepeque que decían que había cierta presencia de cenizas en la zona. No tengo confirmada la información, pero si eso llegase a pasar, esto repercutiría en la población específicamente con las enfermedades respiratorias. Afectaría las vías respiratorias. Allá teníamos en la ciudad de Guatemala, que es una tragedia a la cual nosotros debemos solidarizarnos como hermanos centroamericanos y como un dato curioso que Guatemala ha sido el aliado estratégico de Honduras más fuerte y con el que tiene los mejores lazos de amistad y cordialidad a nivel de la región centroamericana. Allá lo que ha incidido fuertemente es el tema de la lava y el impacto que tuvo en las comunidades cercanas con las muertes, con la gran cantidad de muertes que han habido, pero sobre todo el tema de las partículas en suspensión y la contaminación del aire, que eso también va a estar generando algunos problemas muy serios de salud en la población guatemalteca. Bien, bueno, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, nuestra última pregunta, o más bien la última participación que le queremos dar a usted en nuestro programa, es si usted nos puede dar algún mensaje final para todos nosotros y todos los televidentes, un mensaje final con respecto al tema que hemos estado platicando el día de hoy. Yo cerraría este segmento pidiéndole a cada uno de ustedes, a usted televidente que me está viendo, a usted niño, niña, joven, adulto, anciano, que se una, que simple y sencillamente cambie su forma de consumir, que cambie su forma de actuar, que empiece por cambiar algo interno y después poner en práctica acciones que conlleven la sostenibilidad ambiental. Así es. Una pequeña acción hace una gran diferencia y hacia eso deberíamos apuntar, a cambiar primero nosotros como ciudadanos y luego invitar a otros a que cambien y que se sumen a esta iniciativa de poder tener cada día un ambiente y un mundo mejor y sobre todo cuidar nuestra casa común por una mejor
vida, no solamente para nosotros como ser humano, sino para todas las especies que en ella habitan. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Kessel Rosales, por las palabras y por todo lo que usted nos estuvo compartiendo el día de hoy. Yo también quiero dar un mensaje final. Hay una frase que dice, si no la rehusas, no la uses, ¿verdad? Entonces también para que nuestros televidentes puedan tener esa actitud, le agradezco muchísimo toda su participación y todo lo que nos estuvo compartiendo. Con ustedes, queridos televidentes, les agradecemos mucho y pues los esperamos en una emisión más de su programa Vamos a Descubrir. Buenas noches.